Buenas tardes a todos, buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes en este proceso formativo. En el día de hoy vamos de una vez a compartir la pantalla pues para que iniciemos. Un momentico, yo les comparto. Aquí está la pantalla compartida. Aquí está la evidencia en la que nosotros hemos estado desde la semana pasada, que está ayer aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, si vamos aquí a esta evidencia, nos sale que tenemos unos problemas propuestos, ¿cierto? Tenemos un corredor de maratón de una distancia de 195 kilómetros que ha recorrido, bueno, aquí está esta evidencia, está esta otra, y son varias las evidencias pues que tenemos pendientes. Hay unas evidencias que realmente son totalmente, pues solamente de cálculo. Por ejemplo, este que dice que un corredor de maratón ha recorrido una carrera de 2 horas, 25 minutos, se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro. Este me parece que lo resolvimos la vez pasada. Esta también es una evidencia también de conversión, pero hay otras evidencias que requieren un elemento, varios elementos adicionales. Por ejemplo, esta que vemos acá, vamos a hacer, por ejemplo, esperen un momentico, yo les dejo de compartir aquí, déjenme presentar aquí un momentico y voy a colocar aquí cosa nueva. Bueno, entonces tenemos aquí esta evidencia. Vamos a hacer un programa que registre el consumo realizado por los clientes de un restaurante. Si el consumo de cada cliente excede esto es 50.000, será un descuento del 20%. Se debe mostrar el pago de cada cliente y el total de todos los pagos. Entonces, estos ejercicios, la idea es que ustedes los entreguen por esta evidencia que ustedes ven acá. Taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. O sea, la idea es que los desarrollen todos. Ahora, hay un foro. Ustedes pueden encontrar por acá. Esperen un momentico que yo creo. Ustedes pueden encontrar por acá un foro. Vamos, esperen un momentico que. Pueden encontrar un foro por acá que por ahí también se hace uno de los ejercicios. Profe, profe Javier. Buenas noches, Buenas noches, profe. profe, buenas noches, aprendices. Buenas noches, profe. Profe, bien puedas. Ya les voy a compartir por acá. Entonces, buenas noches, hoy vamos a hablar de la última evidencia de física, que es la evidencia número 4. La evidencia, digamos, estaba contemplada dos partes, con una bitácora, pero nosotros vamos a hacer la evidencia del video, ya que la bitácora pues, es la repetición de las actividades anteriores. Entonces, para que ustedes no tengan tantas evidencias, vamos a dejar solo el video que les voy a explicar a continuación. Sí, bien puedas, profe. Les voy a compartir aquí. Recuerden que toda la información nuevamente se encuentra en la guía de aprendizaje 3 y en este caso en la página número 15. Entonces, este es un video expositivo sobre experimento de aplicación. Este video expositivo es muy similar al anterior en cuanto a los pasos, ¿cierto? Que usted debe exponer el tema, pues se debe presentar y ser ustedes los que muestran que están pues, realizando pues, esta presentación. Y entonces
Esas características o pasos o guías lo pueden ver en el anexo de video expositivo, que se encuentra pues en el mismo recurso en la página donde suben las evidencias. En el video anterior se descarga un comprimido, ¿cierto? Que tiene pues el anexo. En este caso pues lo vuelven a descargar si quieren pues revisar los pasos, pero son exactamente los mismos de lo que debe tener pues el video expositivo. Y básicamente es que ustedes hagan primero un guión de qué es lo que va a decir, cuántas tomas va a hacer, pues toda la planeación del video antes de grabar para que el video pues salga perfecto. Entonces, en este caso, lo que se va a hablar es exactamente por acá. Se deberá presentar un video expositivo fundamentado en las temáticas de la conservación de la energía, dinámica, electromagnetismo, oscilación, ondas. Digamos que estos son los temas fundamentales de la física. En el material de apoyo que aparece, pues que es el mismo que se trabaja, que es la ciencia de las cosas, ¿cierto? Ingresamos a la ciencia de las cosas que ya hemos mostrado en evidencias anteriores. Están estos temas que aparecen aquí. Lo que usted debe hacer es que va a consultar 10 avances tecnológicos que involucren esos temas y pues van a hablar sobre esos avances tecnológicos. Entonces, digamos, dicen avance número 1, avance tecnológico número 1, se llama tal cosa, trata de tal cosa y pertenece, por ejemplo, al tema de la termodinámica. Y así, pues con el siguiente avance tecnológico, pues el nombre, de qué se trata ese avance, pues las cosas importantes de ese avance y pues dicen a qué área de las que está acá. Entonces simplemente con ustedes consultar avances tecnológicos ¿cómo es que se llama? En internet, van a encontrar muchos recursos, videos, presentaciones, PDFs. Entonces es un tema, digamos, muy fácil de encontrar. Lo único que deben hacer es organizarlo y ya ir seleccionando. Entonces, si ustedes notan, básicamente son 5 temas, entonces pueden hacer 2 de cada uno y en ese caso pues se encuentran los 10 avances tecnológicos. La idea es que no peguen, digamos, si encontraron un video, no es que peguen el video y ya lo coloquen ahí, porque eso ya saben que es plagio, y el plagio es una de las faltas del reglamento estudiantil, recuerden eso. En el caso que utilicen imágenes o utilicen parte de algún video de ese avance tecnológico, pues lo referencian, ¿cierto? Hacen la referencia, la citación respectiva. Por ejemplo, este video fue tomado, bueno, este pedacito de video fue tomado de tal fuente, estas imágenes son de esta fuente, para que no incurramos en el plagio, ¿cierto? En todo esto que tiene que ver con los derechos de autor. Tengan cuidado con eso porque en evidencias anteriores del video, pues muchos cayeron en eso, se tuvo que volver la evidencia. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Lo mismo deben tener pues las recomendaciones, que el video debe estar entre 3 y 7 minutos. Si usted se pasa de los 7 minutos un poco, digamos 7 minutos y medio, 8, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero tampoco que el video vaya a durar 15 minutos o media hora. Esto pues tampoco es la idea. Deben resumirlo o bueno, ajustarlo de acuerdo que no se vuelva tan extenso. Dice que se sugiere imágenes reales, mucha atención con esto, ¿cierto? Porque si hablamos de un evento o un avance tecnológico, por ejemplo, puede ser un computador, pues debemos mostrar el computador con una imagen real y lo mismo sacando pues de dónde sacó esa imagen. Y ya dice que pues el video que lo carguen al canal de YouTube, pues esto ya es más flexible, lo pueden cargar directamente al canal de YouTube como muchos ya lo han hecho. O lo pueden subir a un Drive y compartir el enlace del Drive, o si la plataforma de territorio lo deja, pues directamente en territorio. Algunos utilizan una plataforma que llama Canva de edición de video, por ahí vi otras que permiten compartir directamente el enlace una vez que se edita,
entonces también es válido que peguen ese enlace, ese link, y ya simplemente uno accede y revisa lo que tienen ahí. Tengan cuidado con el sonido, ¿cierto? Que se escuche, que las imágenes sean claras, que tengan que ver con lo que están exponiendo, pues toda la parte de la etiqueta. Y esto sería pues la evidencia número 4. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Karen dice que no, que está muy claro. Bueno, hay unos que han tenido situación con unas evidencias, pero ya las colocamos disponibles de física y también pues, relacionadas con el tema técnico. Entonces, cualquier otra cuestión que tengan con respecto a eso, pues me cuentan y para habilitárselos. ¿Tienen alguna situación? Porque como ya pasó el tiempo de algunas evidencias, entonces pues hay que habilitar para que pueda permitir que ustedes los envíen a pesar de que ya pasó el tiempo. Sí, señora. Exacto. Profe, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ya sabemos que la evidencia que no se debe entregar es la de bitácora, ¿cierto? Es correcto, profe, que es esta misma, si pueden notar, aquí abajito aparece de la evidencia 4, la actividad 2, que dice bitácora. Esta, recuerden, no la hacemos, ¿cierto? Vamos a hacer solo el video para que no nos extendamos con tanta evidencia difícil. Sí, bueno, tanta evidencia pues como parecía. Listo. Y Pues. como es repetida, sí, pues básicamente recapitular todo lo que ya se hizo anteriormente, entonces creo que es muy pertinente. Ah, bueno, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias. Cualquier otra duda, muchachos, entonces, pues en el perfil está el contacto del profe Javier. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, muy amable a usted. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Y muchachos, entonces ya saben, cualquier duda, entonces nos cuentan. Bueno, jóvenes, entonces ahora vamos a seguir con el tema que veníamos, ya que el profe de física nos amplió ese tema del video que ustedes deben pues nos hacen pues el favor de realizar. Sigamos entonces con nuestra evidencia. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Aquí está. Bueno, entonces como les decía, todas estas evidencias, todos estos ejercicios se deben entregar, todos se deben entregar. Y además hay un foro. Este foro, ya les voy a decir en dónde está. Ahí está aquí, pues tenemos que volver a entrar a la plataforma. Lo que pasa es que como estaba compartiendo la pantalla, pues no podía ir entrando mientras tanto. Pero entonces vamos a entrar aquí rápidamente a la plataforma. Estamos acá en esta parte y hay una parte de los foros. Y en esta parte de los foros tenemos un foro muy importante. Si ustedes se fijan acá en la guía de aprendizaje, entonces tenemos que nosotros estamos en este taller aplicando funciones y procedimientos, pero también está este foro, estructuras de programación. En los dos se envían, vamos a buscarla acá, estructuras de programación. Aquí está. Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar acá? Aquí se encuentran una serie de ejercicios. Los ejercicios, habíamos puesto otros, pero de pronto pues para que sea más sencillo para ustedes, vamos a colocar pues los mismos que hay que entregar, ¿cierto? Si alguien tomó los otros ejercicios, también incluso pues si quieren, voy a colocar también los otros ejercicios que había colocado aquí por si alguien también los quiere hacer, porque muchachos, entre más ejercicios hagamos, mucho mejor. ¿Cuál es el objetivo, muchachos? Que cuando ustedes hagan esos ejercicios, no solamente lo hagan y ya, sino que también pues los expliquen, ¿cierto? Ya sea a través de un video o los explican ahí en la plataforma y que lo manden pues en PC, ¿cierto? Pero que sea explicadito, ¿cierto? Para que los otros compañeros
puedan entenderlos, pues puedan entender. Entonces la idea es que manden un ejercicio de esos que no esté repetido por otro compañero. Puede ser de este que tenemos acá, de estos que tenemos acá, o puede ser también de la laboratorio anterior, que aquí lo voy a volver a colocar, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes expliquen uno de los ejercicios acá a través de un video o mostrando el ejercicio que hace y lo explican pues a través de texto y además, como ya les dije, pues hacer los ejercicios de taller aplicando la solución de problemas, se hagan uno de estos ejercicios. Entonces, ¿qué tiene este taller? Este taller tiene una particularidad y es que se tiene que estudiar el tema de lo que son los ciclos. Por ejemplo, aquí nos dice, realice un programa que registre el consumo realizado por los clientes de un restaurante. Si el consumo de cada cliente excede los 50.000, se hará un descuento del 20%. Se debe mostrar el pago de cada cliente y el total de todos los pagos. Entonces, la idea es que esto lo hagamos en PCI. Entonces, primero que todo, vamos a colocarlo aquí en PCI en el enunciado. Entonces, aquí podemos colocar el título restaurante. ¿Cierto? Y aquí vamos a colocar, pues, el enunciado. Que, bueno, aquí se hace pues muy largo, pero entonces vamos a colocarle lo que son los comentarios. Vamos a colocarle aquí backslash, vamos a colocar aquí un enter, le colocamos nuevamente aquí backslash. Vamos a hacer hoy uno y la otra semana ya les toca a ustedes hacer uno acá. Entonces aquí dice, hacer un programa que registre el consumo realizado por los clientes de un restaurante. Si el consumo de cada cliente excede 50.000, se hará un descuento del 20%. Se debe mostrar el pago de cada cliente y el total de todos los pagos. ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Qué necesitamos? A primero hacer el análisis sobre todo con los datos de entrada y datos de salida. Y de pronto definir pues cómo sería el procedimiento. ¿Ya alguno lo hizo? ¿Quién lo hizo y nos lo quiere compartir o en este momento? Yo lo tengo hecho. ¿Tú lo tienes hecho? Ah, bueno, entonces lo quieres compartir por pantalla. Sí, pudiera hacer. Bueno, no, como quieras, o compartirlo por pantalla o aquí lo hacemos paso a paso. Si quieres, compártelo y después miramos. Listo. Entonces, espérate, yo dejo de compartir la pantalla para que tú lo puedas compartir. Porque así se animan todos los demás también para hacerlo. Bien puedas. Muestra. La cosa es que yo lo hice con un arreglo, ¿no? Yo utilicé... No, entonces... No, entonces no, porque entonces nos enredamos mucho. Sí, exacto. Sí, bueno, entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada? ¿Alguien también lo hizo con un arreglo? No, pero ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Los datos de entrada aquí, ¿cuáles serían? O sea, ¿qué es lo que se tiene que ingresar? La cantidad. Bueno, la cantidad, o sea, el consumo de cada cliente, ¿cierto? El consumo. Nos dice que es un restaurante, porque hay que, pues, si nos vamos a ver a lo que realmente se necesita la cantidad, se necesita el precio, ¿cierto? El precio de cada producto y se necesita, pues, la cantidad. Si fueron 4 sopas, entonces la cantidad de sopas y el precio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles sugieren ustedes que fueran? A ver, porque aquí podemos colocar también nuestra imaginación a volar, porque aquí no nos dicen exactamente que la cantidad, sino que el consumo, ¿cierto? Dicen que hacer un programa que registre el consumo realizado por los clientes, ¿cierto? Entonces, Karen nos dice que la cantidad. ¿Quién más nos dice algo diferente? Pues, está bien la cantidad, ¿qué opinan ustedes? Puede ser, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si es un restaurante, entonces la cantidad de sopas, por ejemplo, la cantidad de jugos, ¿cierto? La cantidad y el precio, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? En un restaurante, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? O simplemente lo colocamos consumo, ¿qué opinan? Porque eso da para muchas, pues para muchas interpretaciones el algoritmo, ¿cierto? El precio del ítem,
Sí, dice Karen. Entonces, ¿qué opinan? ¿Precio y cantidad? Sí, bueno, pues entonces vamos a hacerlo así. Entonces vamos a decir la de entrada, entonces vamos a decir que el precio y la cantidad. ¿Y la salida? ¿Cuál sería la salida? Se lo está compartiendo pantalla. Ay, qué pena, no, así no podemos, pues. Qué pena. Claro, yo lo dejé de compartir. Listo, entonces, nuevamente por el PC. Entonces ¿la salida cuál sería? Entonces la entrada es el precio y la cantidad. ¿Y la salida? El total a pagar. Total a pagar total a pagar por cliente. Y el total de todos los pagos, ¿cierto? Y el total de todos los pagos. Bueno, entonces, procedimiento. Vamos entonces a hacer eso primero para un cliente, ¿cierto? Y después lo hacemos para todos los clientes, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a definir pues qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, primero vamos a ingresar el precio, ¿cierto? Entonces vamos a decir aquí, escribir precio. Bueno, vamos a decir, digite el precio. Vamos a decirle aquí 2 puntos, el precio. Bueno, luego vamos a decir, escribir cantidad, aunque no decía eso el enunciado, ¿cierto? El enunciado no hablaba ni de precio ni la cantidad, pero bueno, nosotros vamos a asumir eso. Bueno, este precio lo tenemos que llevar ¿a dónde? ¿Dónde tenemos que almacenar el precio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos con ese precio que se digite? Un ciclo para. No, pero primero lo vamos a hacer para un solo cliente, ¿cierto? ¿Cierto? Primero lo vamos a hacer para un solo cliente. Entonces nosotros, para ese cliente, eso lo vamos a llevar a una variable, ¿cierto? Le vamos a decir leer precio. O sea que vamos a almacenar esto en el precio, ¿cierto? En la variable precio. Y la cantidad también lo vamos a llevar a una variable que se llame cantidad. Hasta ahí vamos bien. Lo vamos a hacer solamente para un solo cliente, luego lo vamos a hacer para varios, pues porque si lo hacemos para varios de una vez, de pronto nos enredamos, ¿cierto? Lo vamos a hacer para uno solo. ¿De acuerdo? Luego aquí dice, si el consumo de cada cliente excede 50, o sea, cuando dicen de cada cliente, supongamos que en una mesa, pues como es para un restaurante, entonces en una mesa, pues alguien va a pagar toda la mesa, bueno, es decir, cada cliente pues va a hacer un pago, ¿cierto? Entonces aquí nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para hallar el valor total por cliente? Dice que si el consumo de cada cliente excede, ¿cómo hacemos para saber si excede de 50.000? ¿Qué tenemos que hacer para saber el valor por cada cliente que va a pagar? Porque es posible que un cliente pague toda una mesa, o pague el de la pareja y el de él, o el de los hijos y él, ¿cierto? Entonces uno solo va a pagar todo el menú. ¿Qué tenemos que hacer para poder saber cuál va a ser el consumo de cada cliente? Lo que va a pagar cada cliente. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Tenemos precio y tenemos cantidad. Supongamos fueron 5 sopas y el precio de cada sopa es a 10.000 pesos. Entonces, ¿cuánto sería lo que consumió? Una multiplicación. Bueno, vamos a asumir que no es un restaurante, porque si no se vendría para más largo. Vamos a asumir que allá solamente van a vender, no sé, es un sitio donde solamente venden jugos. Vamos al programa, el consumo realizado por los clientes, no digamos que es un restaurante, sino en una venta de jugos. Porque si lo fuéramos a hacer a un restaurante, pues entonces tendríamos que tener en cuenta que ahí se compran varios productos, ¿cierto? Y que cada uno tiene un precio diferente. Pero vamos a suponer que va a ser solamente, que todos van a tener el mismo precio. Y luego hacemos uno más adelante de eso. Bueno, entonces aquí decimos entonces que vamos a obtener el precio por la cantidad, entonces hacemos una asignación. Entonces aquí, en esta asignación, vamos a decir que aquí lo que vamos a obtener es precio por cantidad, ¿cierto?
Y esto lo vamos a asignar a una variable que vamos a llamar consumo. Consumo por cliente. ¿Cierto? Eso fue lo que consumió. Ahora, nos dicen acá que se va a hacer un descuento. Nos dice, si el consumo de cada cliente excede de 500, o sea que vamos a hacer ¿qué hacemos para saber si el consumo de cada cliente excede de 500? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Cómo hacemos para preguntar eso? Si el consumo de cada cliente excede de 50.000, ¿qué tenemos que hacer? Condicional. Entonces aquí buscamos el condicional. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, aquí nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿cierto? Porque miren que el condicional aquí tiene una expresión lógica y esa expresión lógica puede tener operandos y funciones, ¿cierto? Entonces yo tengo que preguntar si el consumo de cada cliente es de 50.000. Entonces, ¿cómo preguntamos eso? ¿Cómo preguntamos que el consumo de cada cliente excede de 50.000? O sea, si es mayor a 50.000. Aquí tenemos el consumo del cliente que lo acabamos de calcular, ¿cierto? Nosotros decimos acá, si el consumo de cada cliente excede, o sea, si es mayor a 50.000, entonces hay unas acciones. Si es verdadero, se viene por acá. Si esto es falso, se viene por acá. Entonces, si es verdadero, si el consumo de cada cliente excede de 50.000, o sea, si es mayor de 50.000, se hará un descuento del 20%. Entonces, ¿cómo hacemos ese descuento? ¿Cómo hacemos nosotros para hacer ese descuento del 50%? Perdón, del 20%. Si es mayor a 50, entonces tenemos que hacer una asignación, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar ese descuento, ¿cierto? Entonces yo aquí digo, bueno, ese descuento va a ser igual a este valor del consumo cliente. Sí. O sea, a este valor que aquí se acabó que aquí se calculó, ¿cierto? Del 20%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 0.2, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a multiplicar 0.2? Un descuento. Aquí estamos hallando el porcentaje de descuento. Vamos a colocarlo aquí. De descuento, ¿cierto? Si es mayor de esto, le hacemos un descuento del 20%. Y si no se cumple esto, entonces, ¿qué hace? ¿Cuánto sería ese descuento, jóvenes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuánto sería el descuento? ¿Cómo? Exacto. Eso no habría descuento. No habría descuento. Entonces vamos a colocar el descuento en 0, ¿cierto? O sea, no habría ningún descuento, ¿cierto? Si es mayor a 50.000, entonces multiplicamos por 0.2, ¿cierto? O sea, por el 20%. Si no, entonces el descuento lo colocamos en 0, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque espera un momentico que me enredé. Así, bueno. Como este precio y esta cantidad son variables, aquí las tenemos que definir. Es muy importante definir. Definir precio como, vamos a colocarlo acá, el precio lo vamos a colocar como real, o sea que permita pues valores decimales. Coloquémosle aquí real. Ay. Vamos a colocarle aquí real. Y vamos a definir cantidad como, y vamos a colocarlo, pues la cantidad sí sería pues de tipo entero, ¿cierto? Porque recordemos que coloquemos la cantero. Recordemos que pues uno nunca dice que tiene 1.5 sopas, ¿cierto? O 1.5 jugos, ¿cierto? Vamos a colocarlo como entero. Aquí nos falta un punto y coma. Bueno, entonces ahí ya tenemos, esta es la parte donde se definen las variables,
esta es la parte donde se ingresa la información y esta es la parte donde se hace aquí aquí está la parte donde se define el precio del consumo del cliente y aquí es donde se le va a hacer el descuento. ¿Cómo hacemos para hallar el pago del pago? El pago que vamos a hacer. El pago por cliente, jóvenes. ¿Qué pasó? Karen. Bueno. Luego entonces vamos a hallar acá el pago por cliente. Bueno, pero vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer una asignación y vamos a hallar el pago por cliente. Entonces hacemos una asignación y le decimos que el pago por cliente va a ser igual al consumo por cliente menos el descuento, ¿cierto? No pongamos esto porcentaje de descuento, sino pongámoslo descuento. Pongámoslo así, descuento. Y tenemos que definirlo. Todas las variables hay que definirlas. Entonces vamos a decirle acá, no es un porcentaje, sino que es un valor, ¿cierto? Entonces ese porcentaje no estaba bien. Y aquí vamos a decir que descuento, definir descuento. Descuento es de tipo, lo podemos definir como un real porque puede tener valores decimales. Bueno, entonces aquí, entonces el pago por cliente entonces va a ser igual al consumo por cliente menos el descuento. ¿Cierto? O sea, si por ejemplo el consumo fue de 100, entonces se le descuenta el 20%, perdón, si el consumo fue de, mayor a 50.000, por ejemplo, si fue de 100.000, entonces es 100.000 y pues el descuento sería el 20%, entonces sería 20.000, o sea que el total sería 80, ¿cierto? Supongamos. Entonces, menos el descuento. Listo, entonces ese sería por una persona. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a definir acá, si lo ponemos aquí a ejecutar. Bueno, aquí tenemos, ¿qué nos falta en este algoritmo? ¿Qué nos falta? Aquí está escribir el precio, la cantidad, hallamos el consumo. Si es mayor a esto, se halla un descuento, si no el descuento es 0. Y aquí es el consumo menos el descuento. Si fue 0, entonces el pago del cliente es el mismo consumo. ¿Qué nos faltaría aquí? La salida. La salida. Entonces aquí le decimos escribir y entonces le decimos pago por cliente. Escribir el pago por cliente es 2 puntos. Aquí le colocamos pago por cliente. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Lo grabamos. Aquí le decimos pues que la vamos a llamar restaurante. Bueno, lo ejecutamos y aquí le decimos digite el precio. Entonces vamos a decir que son 20.000 y que son 5. Ahí daría 100. Bueno, claro que ahí, diríamos que son 5. Y el pago por cliente es 80.000 porque pues se le hizo un descuento del 20%. Entonces ahí vemos que ahí funcionó, ¿cierto? Si nosotros lo volvemos a hacer, o sea que si vino por acá, no, lo podemos hacer también así paso a paso, ¿cierto? Aquí lo podemos hacer paso a paso. Mire que lo va haciendo de a poquito, escribir el precio del cliente. Y se para ahí para que nosotros podamos escribir el precio del cliente. Vamos a decirle que el precio es 30. Vamos a decirle que es 10.000. Aquí nos dice que digite la cantidad, le vamos a decir que es 5. Consumo del cliente es mayor a 100.000, no.
Entonces viene por este lado, el descuento es 0 y el pago va a ser igual a los mismos 50.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no pasó por acá, no es mayor de 50.000, sino que es igual. Entonces miren que pasó fue por este lado, ¿cierto? Entonces ahí está. Bueno, ahora, eso lo vamos a hacer para uno solo, pero cuando es para varios tenemos que hacer lo que se llama un ciclo. Y eso del ciclo, pues hay que estudiarlo, ¿cierto? Entonces, de pronto, para los que no han trabajado todavía esa parte de ciclos, que pues todavía no, pues apenas ahora lo estamos empezando a ver, entonces es importante que ustedes estudien lo que son los ciclos. Yo les voy a dejar eso y también para que lo estudien por la plataforma. Entonces es algo que se puede repetir varias veces. Entonces aquí nosotros podemos ver que aquí, por ejemplo, esto lo hicimos para ¿cuántos clientes? ¿Para cuántos clientes hicimos este proceso? Para uno. Para uno. Entonces tenemos que hacerlo para muchos. Entonces no podemos repetir esto si fueron 50 clientes, repetir esto 50 veces. No, hay que hacer un ciclo para poder que esto mismo se repita, se ejecute varias veces, pero sin escribirlo esas 50 veces, ¿cierto? Sino con una instrucción de ciclos, pues podamos realizarlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama un bucle, un ciclo. Es una sentencia que se realiza repetidas veces, ¿cierto? Para esto es necesario tener en cuenta, pues, ciertas cosas. Una de las cosas es tener en cuenta para los ciclos los operadores relacionales de igual, de mayor, de menor, o sea, los mismos que hemos tenido en cuenta para los condicionales, ¿cierto? Que recordemos que nosotros acá, cuando hemos hecho condicionales, pues mire que aquí para hacer comparación acá de una variable con una constante, entonces usamos el símbolo mayor o el símbolo menor o el símbolo igual, todos estos que observamos acá, ¿cierto? Todo eso lo usamos en esas variables. Lo usamos como operadores relacionales y lo hemos utilizado en los condicionales. Entonces, igual también se utilizan los ciclos para poder ver cuándo se termina un ciclo, pues cuando se termina un proceso. También es necesario en los operadores lógicos el i y o el o, que también lo usamos la semana pasada en el ejercicio que hicimos pues del año bisiesto, ¿cierto? Entonces digamos que cuando ambos son verdaderos, toda la expresión es verdadera. Y con el o basta con que uno sea verdadero para que toda la expresión sea verdadera, ¿cierto? Porque se pueden dar esos casos, ¿cierto? Que hayan condiciones en donde yo tenga dos condiciones que cumplan ese proceso. Se necesita también saber qué es un contador. Entonces, contador es una variable que está en ambos miembros de una asignación interna, la que se le suma un valor constante. Entonces, es importante que ustedes tengan este concepto de contador. Es necesario haber inicializado en un momento previo a esta variable, antes del ciclo. Entonces, no vamos a usar todavía, que ahorita me estaban diciendo del para, porque ya algunos seguramente lo han usado. Por ahora es importante conocer que necesitamos un contador, o el contador cuenta de uno en uno o de dos en dos, por lo general es de uno en uno. Es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante. Por ejemplo, yo digo contador es igual a contador más uno. Si por ejemplo yo necesito ir de uno en uno para llegar, por ejemplo, a 10 personas, ¿cierto? El contador contará, valga la redundancia, las iteraciones dentro del algoritmo o contará el número de registros que se desee. Por ejemplo, aquí, contador es igual a 0, mientras contador sea menor que 10, que entonces, ¿qué haga? Que ingrese el nombre. Y lo lee. Y el contador va aumentando de uno en uno. Y cuenta hasta el momento en que ya, ya no se cumple esta condición, ¿cierto? Como va contando de uno en uno, entonces va a llegar un momento en que va a llegar a 10. Y al llegar a 10 ya esta condición no se cumple y ya sale del ciclo, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes tengan el concepto de lo que es un contador. Bueno, como aquí decimos, se incrementa pues de uno en uno y contamos cuántos nombres se van ingresando para parar cuando ingresemos estos 10. Listo, eso fue lo que dijimos pues ahora. Ahora, es importante el concepto de contador y el concepto de acumulador. Entonces nos dicen que es una variable que está en ambos miembros de una asignación interna que se le suma un valor variable. Siempre, siempre los contadores están antes del ciclo y los acumuladores también. Mientras los contadores van aumentando en un valor constante, por ejemplo, contador es igual. Mire que aquí
esta variable se coloca también, la misma variable, después de este símbolo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él va a tomar esta variable contador cuando pasa por el ciclo, va a tener un valor, ¿cierto? El valor inicial es 0. Al aumentar la primera vez queda en 1, ¿cierto? La segunda vez, entonces contador va a ser igual a lo que tenía antes contador, que es 1 más 1. Entonces por eso va aumentando de 1 en 1. Pero la variable no es así. La acumulador no es así. El acumulador acumulará un valor que varía. Por ejemplo, si yo voy a sumar aquí los números, o como ahorita que vamos a sumar lo que cada uno pues consumió. Entonces aquí lo que acumula es un valor variable. Ingresar 10 números y al final presentar la suma de los números. Entonces, como son 10 números, vamos a usar un contador y un acumulador. Entonces, mientras contador sea menor a 10, hacer. Entonces, ingresar un número, lo lee. Contador va aumentando de 1 en 1 porque me va a permitir llegar a 10 para poder que este ciclo se termine. Y la suma va a ser igual a lo que hay en la suma que inicialmente está en 0. Miren que este ciclo mientras tiene esta mientras acá, un fin mientras, y cuando llega acá, él vuelve otra vez a preguntar por la condición. Si la condición se cumple, sigue en el ciclo. Si no se cumple la condición, sale del ciclo, ¿cierto? Entonces este contador va aumentando de 1 en 1 y esta suma va sumando un variable que es num. Ese num es el valor que aquí nosotros ingresamos. Por eso se dice que es un contador, porque el contador, perdón, es un acumulador porque acumula valores variables. Aquí es suma es igual a suma, o sea, la misma variable, más una variable que es la que vamos leyendo, ¿cierto? Aquí se termina el ciclo. Vuelve otra vez aquí a preguntar cuántas. Lo más posible es que sean 10 veces, ¿cierto? Cuando ya no se cumple esta condición, sale del ciclo y suma los 10 números, ¿cierto? Entonces es importante conocer los conceptos de lo que es un contador y lo que es un acumulador. El ciclo recorre 10 veces y pide los 10 números, pero la línea suma hace que la variable suma incremente su valor con el número que se introduce en ese momento. A diferencia del contador, un acumulador se incrementa con una variable, acumulando su valor hasta que el ciclo termine. Al final se presenta la suma. Solo en este momento se debe presentar un acumulador porque antes no se reflejaría la suma de todos los números. Y siempre le debemos de dar un valor inicial de 0. Miren que el ciclo es este, un mientras, la condición, la palabra ser, tiene un fin mientras, ¿cierto? Esa es la estructura que tiene. Pero antes de empezar esa estructura, el contador y la suma deben inicializar en 0. Bueno, la estructura ciclo mientras permite ejecutar una serie de instrucciones un número indeterminado de veces, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, pero pues nosotros lo vamos a hacer con el ejemplo que tenemos acá. Entonces, nos dicen los datos de entrada, precio y cantidad. Datos de salida, total a pagar por cliente, ya eso lo tenemos, necesitamos el total de todos los pagos. Con lo que acabamos de hacer, ¿qué necesitaríamos para ese total de todos los pagos? ¿Qué necesitamos hacer con cada uno de los clientes? El pago que va a hacer cada cliente. ¿Qué necesitaríamos? Por ejemplo, Juan Pérez va a pagar 50,000, José Restrepo va a pagar 100,000, ¿cierto? Juana de Arco va a pagar 150. ¿Qué tenemos que hacer con todos esos pagos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué tenemos que hacer con los pagos de cada uno? Con los pagos, por ejemplo, supongamos, Ángela pidió 4 jugos, Carito pidió 3, ¿cierto? Cada uno con su valor. Por ejemplo, Ángela tiene que pagar 50,000, Carito tiene que pagar 100,000, Henry tiene que pagar 80,000, Jennifer tiene que pagar, supongamos, 200,000, José Arcadio 300, Karen 400, Lady 500, Marcela 600 y Ronald 700. ¿Qué tenemos que hacer con lo que tiene que pagar cada uno? Hay que sumar todo el valor. Hay que sumarlo, ¿cierto? Y recuerdo con lo que vimos ahorita, ¿qué tenemos que hacer para sumarlo o acumularlo? ¿Qué tenemos que hacer?
De acuerdo con lo que vimos acá. Con un contador. Una, ciclo con un contador. eso. Vamos a usar no tanto el contador, sino el acumulador, ¿cierto? Porque como lo vamos a sumar, claro que el contador también posiblemente lo vamos a necesitar. Pero aquí vamos a decir que sumar pagos, ¿cierto? Sumar pagos. Entonces, este sumar pagos, bueno, vamos a colocar aquí un valor de asignación. Vamos a colocar asignar, ¿cierto? Y vamos a colocar sumar pagos. Bueno, aquí no me quiere, bueno, aquí vamos a decirle que vamos a inicializar en 0, ¿cierto? Y le vamos a colocar aquí el nombre de sumar pagos, inicializar en 0, ¿cierto? Luego vamos a colocar el ciclo. Vamos a mirar el ciclo acá. Aquí está el ciclo, ¿cierto? Dentro del ciclo vamos a decir, mientras, bueno, ahorita vamos a hacer el ciclo con esa parte. Esto hace parte de lo que tenemos que definir. El consumo del cliente es precio por cantidad. ¿Cierto? Esto hace parte pues de cada uno de los clientes. Pero entonces este ciclo, mientras se ejecuta una cierta condición que ahorita la vamos a definir, pues por cada uno de los clientes se va a definir cuál es el pago y se va a mostrar el pago. Entonces lo vamos a colocar dentro del ciclo. Para poder que ya no lo haga por uno solo, sino que lo haga por cada uno de los clientes. Por cada uno de los clientes, él me va a mostrar el pago del cliente, ¿cierto? Aquí le dijimos leer precio y leer cantidad, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a asumir que vamos a hacer una cuestión, vamos a asumir que son 10 clientes. Vamos a hacer esa asunción, vamos a definir aquí que son 10 clientes. Entonces vamos a decirle, vamos a utilizar lo que es un contador. Entonces vamos a definir un contador, lo vamos a definir así con la palabra cont y vamos a colocarle una asignación. Vamos a ver si podemos copiar acá esta asignación que tenemos acá. Vamos a inicializarlo también en 0. Y aquí le vamos a decir, para poder que utilicemos aquí lo que acabamos de decir ahorita del ciclo, vamos a decirle, mientras cont, como son 10, digámosle que mientras cont sea menor a 10, entonces hacer, ¿cierto? ¿Qué va a hacer él? Va a hacerlo, vamos a colocar eso también de leer el precio y leer la cantidad porque lo vamos a hacer por cada uno de los clientes. Entonces, ¿qué va a hacer por cada uno de ellos? Va a digitar el precio, va a digitar la cantidad, va a obtener el consumo por cliente. Por cada uno va a preguntar si es mayor a 500, si es mayor a, perdón, a 50,000, si es mayor a 50,000 se va a calcular el descuento y si no, el descuento es 0. Va a obtener el pago por cada cliente, lo va a mostrar, ¿cierto? ¿Y qué más tiene que hacer para poder hallar el total de todos los clientes? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que tenemos que hallar el total a pagar por cliente y el total de todos los pagos. ¿Cómo hacemos para hallar el total de todos los pagos? ¿Qué debemos hacer? Se suman los valores. Se suman los valores. Entonces, para sumar, vamos a aplicar lo que acabamos de ver. ¿Qué fue lo que acabamos de ver? Pues si ustedes pusieron atención, aunque yo sé que vamos a usar lo que se llama un acumulador.
Un acumulador es que la suma antes del ciclo se coloca en cero. Dentro del ciclo sumamos. ¿Qué vamos a sumar? Los pagos de cada uno de de lo que los clientes están pues consumiendo. O sea, le decimos la palabra suma aquí antes de, esta, de este símbolo, luego la palabra suma después de este símbolo, más una variable que es la que me va a ir sumando. Entonces vamos a aplicarlo aquí también. Nosotros le vamos a decir aquí, bueno, vamos a usar esta misma variable sumar pagos, ¿cierto? Vamos a decirle aquí, sumar pagos, ay, perdón, no me lo copió. A ver, control C. Copiémoslo con esto y todo, pues para que. Entonces nosotros le vamos a decir aquí, sumar pagos va a ser igual a sumar pagos más qué. ¿Qué sumaríamos acá? ¿Qué opinan ustedes? Consumo del cliente. Sí, o sea, el pago pues del cliente, ¿cierto? El pago del cliente. ¿Cierto? Porque el consumo del cliente es sin el 20%. Pero aquí el pago del cliente es el consumo del cliente menos el descuento. Entonces vamos a decirle que es esto más esto. Aquí le colocamos punto y coma. Y aquí ya hicimos el pago, ¿cierto? Aquí acumulador para sumar los pagos de cada cliente. Entonces miren que aquí el acumulador se coloca antes del símbolo, símbolo de asignación y después. Luego el símbolo más para sumar y luego la variable que vamos a sumar. Listo. ¿Qué más necesitamos colocar acá? Vamos a colocarle aquí, muy importante colocarle aquí pues como comentarios. Aquí vamos a decirle pago por cada cliente. ¿Cierto? Este es el pago por cada cliente. ¿Qué tenemos que hacerlo además de sumar? ¿Qué creen ustedes que qué más tenemos que hacer? De la salida. No, pero, exacto. Pero, ¿cómo hacemos acá para que este contador llegue hasta 10? Miren, aquí el contador está en 0. Vamos a ver qué pasa si lo colocamos así. Este aquí tiene un fin mientras y vamos a darle aquí salida. Ay, se me borré algo. Ah, no. Entonces aquí yo le voy a decir escribir, perdón, el valor, la suma de todos los pagos es, y aquí colocamos sumar pagos. ¿Está bien así? Estudiámosle punto y coma. Y pongámoslo a ejecutar, ¿cierto? Entonces aquí dice, digita el precio. Entonces aquí nosotros vamos a digitar el precio, que supongamos son 10.000. Digite la cantidad, supongamos son 5. El pago por cliente es 50.000 porque 5 porciones es 50.000. Como no es mayor a 50, entonces se va a venir por acá, el descuento es 0 y el pago por cliente va a ser igual a los mismos 50. Aquí nos dice digite el precio, entonces vamos a decir 30.000. La cantidad 6. Pago por cliente, entonces 144 porque 6 por 30.000 da más de 50, entonces se le hace un descuento del 20%, ¿cierto? Aquí voy a colocar otro precio. Vamos a colocar, por ejemplo, 100.000. La cantidad 8. Ahí nos dio este valor, pues ya habría que mirar si nos funcionó o no, porque la multiplicación de esto menos el descuento se calcula aquí, dado que 8 por 100.000, pues da mayor que 50.000, ¿cierto? Vamos a digitar otro precio. Supongamos que son, no sé, otros 100.000. La cantidad, supongamos, bueno, 2.
Bueno, es eso. Y seguimos. ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Qué opinan ustedes? El ciclo no va a terminar, profe, porque falta el contador que lo sube uno por uno. Eso, tenemos que colocar el contador. Entonces, este contador acá nunca fue mayor a 10, o sea, siempre se cumplió esta condición, porque por aquí nosotros no lo pusimos a aumentar de uno en uno. Entonces, el ciclo se volvió infinito y el ciclo tiene que ser finito. Entonces, aquí tenemos que decirle que contador va a ser igual a contador más 1, ¿cierto? Entonces ahí sí va a haber un momento, bueno, no vamos a colocar 10 porque son muchos, supongamos que son 3, ¿cierto? Entonces yo aquí lo puedo hacer también paso a paso. Entonces yo aquí le digo, bueno, ejecución, definir cantidad, descuento, sumar pagos está en 0, contador es menor de 3, sí, el contador es menor de 3 porque apenas está una primera vez. Digita el precio, entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí 10.000. Escribir cantidad, entonces digamos que son 5. Me dice que el descuento es 0, o sea que da 50.000. Y aquí, pues a ver, es que esto... Aquí él nos dice, bueno, vamos a digitar otro precio, entonces aquí le decimos, supongamos que son 100.000. Y la cantidad, aquí colocamos que son, por ejemplo, dos almuerzos muy ricos. Entonces él vino por acá y como es mayor a esto, entonces mire que él aquí hizo el descuento. La suma, entonces, ¿qué va a hacer? Estos 150 más el pago por cliente aquí fue 150. Bueno, él me lo está haciendo pues paso a paso, pero aquí nos dijo que nos iba a colocar el pago del cliente igual a 150 y lo va a sumar con este que tenemos aquí, que es 50. ¿Cierto? Entonces, ¿él en qué momento va a terminar este ciclo? Cuando el contador no sea 3, sino que sea mayor, pues no se cumple esta condición de que sea menor a 3, ¿cierto? Sino, cuando ya esto no se cumpla, entonces él va a salir del ciclo. Entonces aquí vamos a colocar otro precio, supongamos que es 20. Colocamos aquí una cantidad, supongamos que son 2. Entonces él ve ahí que no tiene descuento porque no es mayor a 50.000. Y ahí ya te termina el algoritmo, ¿cierto? Porque mire que ya lo hizo 3 veces, ¿cierto? Nos dice que la suma de todos los pagos es 250, o sea, la suma de esto y de esto, ¿cierto? Entonces ahí miramos que es 40 más 160 son 200 más 50 es igual a 250, ¿cierto? Entonces ya hizo el ciclo pues para varias personas. Entonces para eso es que sirven los ciclos, para que algo que yo hice para una sola persona, mire que para una sola persona hicimos esta partecita hasta acá, ¿cierto? Pero como lo necesitamos para varias, entonces ya usamos un ciclo mientras colocamos una condición para hacerlo ya para 3 personas, o esto puede ser para 1.000 o para los que queramos, ¿cierto? Colocamos esto es lo que nosotros llamamos un acumulador, que siempre el acumulador debe empezar en 0. Aquí utilizamos un contador para ir contando de uno en uno, ¿cierto? Y que se cumpla en un momento determinado esta condición, ¿cierto? Y otra cosa es que aquí dentro del ciclo debemos aumentar el contador de uno en uno dentro del ciclo y sumar el acumulador, ¿cierto?
Miren que aquí esta variable es igualita a este y que le vamos a sumar un valor que es variable, o sea, lo que habíamos ingresado. Y el contador, colocamos la misma variable aquí antes de este símbolo de asignación, lo colocamos después y lo aumentamos 1 a 1, un valor constante, ¿cierto? Entonces este es uno de los ejercicios que tenemos que hacer. ¿Cuál es lo que yo les propongo? Que hagamos los otros que están ahí y que también lo hagamos hagamos por acá, por el foro, también hagamos lo mismo, pero aquí ya sí necesitamos que sea explicadito y yo les voy a colocar los otros ejercicios acá por el que quiera también hacer otro tipo de ejercicios. ¿Alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Sí tenemos claro que es para hacerlo, ¿sí? ¿Qué tal si la otra semana ya son ustedes los que vienen y lo hacen acá? Pero sin vectores ni arreglos. Sí, profe, es mejor porque es que yo he tratado de hacerlo acá, pero siempre me sale error, algo, y sigo los pasos de la profe. No, pero es que error a todos nos va a salir. Porque al que no le salga error es porque no ha intentado hacer nada. Aquí es porque yo, pues, y a mí también me ha salido error, ¿cierto? Pero es que los tienen que hacer, tienen que intentar hacerlos, ver videos, porque si no los intentamos hacer, muy importante lo que tú me dices, Jennifer, pues si no lo intentamos hacer, pues no vamos a aprender. Y esto se aprende es practicando. Entonces, si te salen errores es porque estás practicando. Entonces, sigue practicando, inténtalo hacer, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes mismos los hagan, muchachos, porque estos ejercicios es como cuando ustedes van a manejar. Ustedes van a aprender a manejar o a nadar. ¿Cómo van a aprender a nadar? Nadando, ¿cierto? No viendo al otro nadar, ¿cierto? O cómo aprendemos a montar en bicicleta, cómo aprendemos a manejar un carro manejando, no viendo al otro hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso yo los invito a que, por ejemplo, este ejercicio, traten ustedes de volverlo a hacer, lo hagan así del todo, lo hagan paso a paso. Miren, pueden mirar aquí si así lo entienden mejor, ¿cierto? O sea, miren todas las posibilidades, vean videos por internet, ustedes por acá, por YouTube, pueden buscar aquí YouTube, videos todos los que ustedes quieran sobre este tipo de ejercicios, ¿cierto? Pueden buscar ustedes aquí P6 ejercicios resueltos. Entonces miren que por acá ustedes pueden encontrar muchas cosas. Miren, todo lo que quieran ustedes resolver. Pueden colocar resueltos, ciclos, por ejemplo. ¿Cierto? Ciclos y condiciones. Entonces ustedes ven acá de pronto algún ejercicio ya hecho o ven tratan de hacerlo ustedes mismos, o sea, y miren como todas las posibilidades. Pero Jennifer, si tú has tenido errores porque has intentado hacer los ejercicios, entonces sigue practicando, que a todos nos ha pasado lo que te pasa a ti. A todos al principio nos salen errores y nos siguen saliendo errores, a pesar de que uno tiene experiencia en eso, le sigue a uno saliendo errores y hay que seguir corrigiendo, ¿cierto? Hasta que nos dé el ejercicio. Profe. Bueno. Entonces, muy bien, Jennifer, por ti. Y yo sé que todos pues lo están haciendo. Entonces, sigan practicando y traigan acá un ejercicio de profe o una duda por un ejercicio. Vea, esto no me funciona o algo así, ¿cierto? Pero ya algo pues que ustedes ya hayan hecho. Sí, Ronald. Pero no iba a comentar eso, de que a pesar de que no se tenga el ejercicio totalmente solucionado, lo que considero que se puede hacer es mostrar el ejercicio que le puede estar dando problemas y entre todos lo intentamos solucionar. Sí, exacto. Sí, muchachos, ya sí me tengo que ir porque tengo otra reunión ahorita. Muchas gracias. Entonces, hagan esos ejercicios y me cuentan. Sí. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.